en Cuba y habíamos invitado varias veces al compañero que tenemos aquí, que es el cónsul de Cuba en Andalucía, pero por diferentes motivos, sobre todo por problemas nuestros, no habíamos podido coincidir en un día. Lo teníamos invitado el lunes, pero el lunes se le tuvo que cambiar porque fue el problema de la reunión del sindicato, y entonces hoy viernes no pensamos que tuviéramos en lucha, pero la lucha se ha venido encima y ya estaba su trabajo. Él se llama Israel y va a contar de una manera breve cuál es la situación de... Va a contar de... ¿Qué vamos a hacer mañana? Ir a un masaje. Ya también está aquí el cabrero, aquí está con nosotros, y ya hacemos como ya teníamos el horario del cabrero para que todo el mundo lo pueda también ver y oír. Entonces también están compañeros de la Asociación de Amistad con Cuba, que ya han acompañado a veces, y entonces pues le vamos a dar la palabra al compañero Israel. Yo creo que estamos en un momento muy importante a nivel del planeta y creo que la solidaridad es más necesaria que nunca. La solidaridad de la lucha, que es la primera de la solidaridad, y la solidaridad que viene, aunque los pobres pocos bienes podemos compartir, pero los que tenemos también que compartirlo cuando son necesarios, y mucho más a un pueblo que ha demostrado por dónde va el camino de la dignidad. Y por eso que anda tan perseguido, y por eso que anda tan calumniado. Yo creo que es muy importante que de fuente directa él nos cuente qué es lo que está pasando en Cuba, qué es lo que necesita Cuba, y él que tiene experiencia en una revolución triunfante a pesar del interior, pues también de alguna manera nos transmita la utopía viva que a pesar de las dificultades sigue avanzando en Cuba. Así que veo con el compañero Israel. Bueno, ante todo, buenas tardes. ¿Se oye o todavía no me oye? Yo quería decirle que me siento aquí como uno de los cientos de pueblos que hay en Cuba. Son muy semejantes a este pueblo, a esta oscuridad, y allá nos recuerda mucho nuestro pueblo. Y digo nos recuerda aunque llevamos 3 meses aquí en Andalucía. O sea, desde el principio de diciembre, es que se decidió reabrir el consulado de Cuba en esta región, y sobre todo, independientemente de la situación económica que hay en nuestro país, con el apoyo solidario que existe en Andalucía, era necesario porque había una representación cubana aquí en esta región. Yo no les voy a dar un discurso ni nada de eso, no voy a dar una síntesis de la situación que tiene Cuba, y yo creo que lo que sería muy conveniente es que algunos de ustedes, la realidad de Cuba está muy tergiversada. No se habla de la conquista que tiene la revolución y se habla de los problemas que tenemos, pero exageradamente. Tenemos una crisis económica bastante seria. Desde el principio de la revolución, Cuba está agredida por el gobierno norteamericano, porque Cuba era una neocolonia de Estados Unidos, era el patio de Estados Unidos, como muchos países de América Latina, eran sometidos constantemente y eran dirigidos prácticamente por el gobierno norteamericano. Cuando surge la revolución, esto se acaba en Cuba. Y Cuba tiene su autodeterminación y los cubanos son los que definen sus problemas internos. Surge el bloqueo norteamericano a principios de los años 60 y lógicamente todo lo que había en Cuba era de ese país. La maquinaria, la industria,
la cuota azucarera nuestra se la vendíamos a ellos, el petróleo y nos suministraba a nosotros, y cuando surge este bloqueo, pues lógicamente, como castigo a la revolución, surge este bloqueo. Como castigo a la independencia de Cuba, surge este bloqueo, pues nos vemos en una situación muy difícil. En ese momento surge la ayuda, en este caso de campos socialistas, los países de Europa del Este, que ustedes saben, eso se ha desbordado, o sea, ha ido a piso todo eso, ¿no? Y lógicamente, estos países en un principio, pues vendemos el azúcar, nos suministran petróleo, nos suministran materia prima y también son un mercado para nuestro país. Porque cuando decimos que estamos bloqueados, estábamos bloqueados desde ese entonces en toda América Latina. No es la situación de hoy, por supuesto. Cuando se cae todo esto de los países del este, los países socialistas, lógicamente tenemos un doble bloqueo. No tenemos suministro de materia prima, no tenemos mercado para nuestros productos y además se arrestia más el bloqueo con la ley torrentera. O sea que prohíbe a otros países, aunque haya subsidiarias norteamericanas que le den a Cuba. Esto lógicamente nos crea un problema muy grave, donde tiene que buscar un mercado en Europa mucho más caro, donde tiene que pagar millones de dólares en fletes desde Europa, y nos crea una situación difícil en la economía en realidad. Cuba en este momento tiene problemas serios en el transporte, tiene problemas dentro de en la economía, en la rama de la alimentación, en combustible para energía eléctrica, o sea, tenemos una situación bastante difícil en realidad. Nosotros, el objetivo de nuestra visita en realidad a ustedes es hacer establecer síntesis y agradecer, sabiendo inclusive la situación económica que un pueblo como este tiene, sin embargo, ha dado el paso de una actitud solidaria con nuestro país, y eso sinceramente se agradece. Eso lo agradece el pueblo de Cuba, y el pueblo de Cuba conoce lo que le llega y de dónde le llega también, y lo agradece. El pueblo de Cuba sabe ser solidario también con otros pueblos, como hemos sido hasta ahora. Es decir, que ante entrar en una serie de preguntas y de dudas que sabemos que tienen que tener ustedes, yo quería agradecer en nombre del pueblo de Cuba la ayuda que ustedes nos están dando, y ya no tanto material sino solidaria de apoyo moral. Eso se necesita mucho también para luchar contra los problemas que tenemos. No quiero extenderme más en profundizar. Pienso que puede haber muchas dudas, como dije al principio, por la desinformación que existe, y prefiero que ustedes pregunten las dudas, pregunten todas las dudas que tengan. Pienso que no hay preguntas indiscretas, y no va a haber tampoco respuestas indiscretas, así que nos combatimos con ustedes, pregunten las dudas que tengan, qué cosas quieren conocer de Cuba, de la situación económica en más detalle, aunque lo que he hecho es una síntesis muy rápida, pero no hacemos nada comparándonos aquí, estar media hora o una hora hablando y que se queden ustedes con algunas dudas. O sea, que preferimos que nos pregunten, que estén en manos de ustedes. Nadie habla de Cuba, de la conquista que tiene la salud de un médico de familia con su enfermera y cada 200 habitantes en la cuadra. La enfermera esa va a su casa, atiende a la embarazada, atiende a los ancianos, atiende a los niños, los vacunas, donde si tenemos un sistema escolar con toda la crisis que tenemos y se mantiene todavía. Y gracias a ayuda en material escolar que ha llegado de muchos países, incluyendo lo de aquí. Eso, y sin embargo, el curso escolar en Cuba empezó desde un alumno solo sin escuela y sin maestro. Esto no se publica aquí. No se publica la conquista que tiene la revolución también con relación a la estabilidad en la vida, en la educación, donde cada niño desde que está en el preescolar hasta que termina la universidad, como termina su universidad, su técnico medio, tiene su trabajo garantizado. En Cuba no hay desempleado, en Cuba no hay nadie de carencia, con todos los problemas que tenemos, los juegos que tenemos repartidos, y todo el mundo disfruta de eso. Yo para darle un poco de decía a ustedes que de verdad sin pena ninguna se pagan la pregunta que sea, si somos capaces se la vamos a responder. Después de América, edad temprana del orgullo,
cómo vivía Cuba. En Cuba, como decía, hay muchas informaciones. Todo que quiera salir de Cuba puede salir. Igual que sale cualquier ciudadano de cualquier otro país subdesarrollado. Lo que pasa es que no se publica los que miran de México por la frontera de Estados Unidos, no se publican los haitianos que llegan a la costa de la Florida, los hacen mirar para atrás, y sin embargo llega un cubano en una lancha y lo recibe. Pero cuando pide una visa, en una embajada en Cuba de Europa, o la oficina de interés de Estados Unidos, se la niegan. Y empiezan a hacer su bulla y a hacer su teatro. Esa señora es un problema de conciencia de ella. O sea, no vamos a profundizar en esto de verdad. El objetivo de ella fundamental era sacar a su hija de Cuba. Y como es menor de edad, lógicamente eso no responde a la autoridad del gobierno. Eso responde al padre de la niña, que la autorice, ¿no? Eso pasa en todos los países del mundo. El padre se negó un principio a que la niña se fuera con la madre para Estados Unidos. Y montó un show que estuvo aquí en España unas horas y después está en Estados Unidos. O sea, fue recibida abrazos abiertos, porque hablaba de Cuba, decía mentiras, ignoraba la realidad de Cuba, y lógicamente todo el que haga eso pues lo aplauden en Estados Unidos. Pero todo el problema de ella era eso, que el padre de su hija no le va a salir de Cuba a la hija. Cuando el padre vio esto y se decidió, lo autorizó, salió la hija de Cuba y se acabó el show. La cosa hablaba más nada de ella. Ese era su objetivo sencillamente, nada más. Sin problema ninguno. Lo que pasa, y repito, es que no le dan la visa. Porque todos los países desarrollados no quieren que emigre hacia sus países personales de los países, porque si no se le llena el país. Eso se ve por aquí, por Marruecos, y se ve en Estados Unidos, se ve en Francia, se ve con Argelia, o sea que le niegan el pisado oficial. Pero si es una figura que pueda crear un show o un ambiente político, enseguida le dan arriba. Es igual que el caso de los que se dice de los barceros, que se van de Cuba. Siempre ha habido una migración de Cuba hacia Estados Unidos, un país desarrollado. Entonces, ¿qué pasa si la oficina de intereses de Estados Unidos en Cuba no le da la visa? Lo que ellos utilizan es la vía para llegar a Estados Unidos, cuando llegan allí lo aplauden y lo reciben como héroes, a pesar de que se arriesgan en cruzar el canal. Pero lo que les interesa es desprestigiar la revolución. No hablan nada de los ciudadanos, como es haitianos, dominicanos, que quieren emigrar y emigran, sino hablan nada más que de Cuba, porque lo que interesa es golpear a Cuba, concretamente. Todo el mundo criterio. Venga, pregunta, ¿con esto o sin esto? Vamos, que tampoco se asuste nadie con esto. Ahora la gente joven, mucha gente se quejará. Pero ahora pregunta gente de todo el mundo. No, yo voy con la gente. Venga, entre la gente. Dale a eso. Que la gente que participó directamente en la revolución sabrá apreciar mucho más lo que significó eso, que la gente es joven. Ahora se quejará, por ejemplo, de que nos que faltan cosas, cuando ve cómo vivimos por aquí, ¿no? Que parece que nosotros lo tenemos todo, de cómo conecta a la gente mayor para que la gente joven entienda eso. Mira, en Cuba, cuando triunfa la revolución, o sea, cuando triunfa el socialismo en Cuba, vamos a estar claros en eso, que es el socialismo, y derrota el capitalismo y la dictadura que existía, amparada por el gobierno norteamericano, todas las tiendas, o las bodegas, no sé cómo ustedes lo dicen, bodegas también, ¿verdad? Los mercados, todos estaban llenos de productos, y las tiendas estaban llenas de ropa y de telas y todo eso, pero ahí el poder adquisitivo del pueblo no llegaba a eso. O sea, las tiendas seguían llenas y la gente no podía, sobre todo la clase humilde, el 80%, el 90% de la población. Y eso lo saben los que somos un poquito veteranos que participamos en la lucha insurreccional, y lo sabe la juventud también. El ejemplo que hoy en día, el año pasado, el 24 de febrero, hubo unas elecciones en Cuba. Unas elecciones que quiero que ustedes sepan que son las más democráticas del mundo,
porque en Cuba existe un solo partido, que es el Partido Comunista de Cuba, pero el partido no propone a ningún candidato, ni lleva a ninguno de sus militantes a las elecciones. Esas elecciones se realizan en el barrio, o sea, surgen a su constitución en el barrio, y ahí va al municipio, a la provincia y a la nación. Y salen tanto los delegados de sus instituciones, como los delegados de la provincia, del municipio, o delegados de la provincia, o al parlamento. En una votación, o sea que el pueblo asesorado. Entonces, ¿quién fue elegido? Para ponerte un ejemplo, la mayoría del Parlamento cubano es gente joven, se eligió para esas etapas del Parlamento cubano. Ahora, hay otro hecho muy importante. En Cuba, producto de la amenaza norteamericana constantemente, el pueblo entero, los campesinos, los obreros, los estudiantes, todos están preparados militarmente y todos tienen las armas en la mano. Los estudiantes lo tienen las armas en las universidades y en los preescolares y en las secundarias lo tienen los técnicos médicos. Los campesinos tienen sus armas en la cooperativa, los obreros en sus industrias. Y todos los meses hacen entrenamiento militar, porque no podemos descuidar, porque para tener paz en el país tenemos que estar preparados militarmente, no que somos militaristas, pero tenemos que estar preparados para eso. Y quien tiene las armas en Cuba es la juventud. Y la juventud está disfrutando también de la conquista, que es joven cuando salga de la universidad, que tenga su trabajo garantizado. Un técnico médico que tenga su trabajo garantizado, cuando tiene que esperar por una que alguien le haga un favor o que un político intervenga para el trabajo. Eso en Cuba no existe. Y eso la juventud lo disfruta también. Aunque tenemos problemas económicos serios, pero sabemos que la medicina es gratis en Cuba y la juventud sabe lo que debe, porque además a Cuba entran 30 y tantos emisores norteamericanas tentando veneno y diciendo cosas, y todo el mundo la oye, pero cuando comparan la realidad que tiene Cuba, a pesar de los problemas económicos que tenemos, prefieren el socialismo y prefieren la revolución. Y eso te lo digo, yo tengo 4 hijos, no son jóvenes, y todos están con la revolución. No son militantes, ellos son los que han visto la realidad. En Cuba se dice que hay represión, que no hay que nada más que hay una prensa, que nada más que hay un solo partido, pero todo el mundo opina. En Cuba no hay carnero, el cubano es muy rebelde. Lo demostró desde que fuimos colonia. Y siempre vencimos contra la colonia, y aunque duró muchos años, vencimos contra el imperialismo norteamericano también. Y ahí está, aprendí Cuba cuando debido a la revolución. Entonces, la juventud hoy, la mayoría de los ministros, la mayoría del Parlamento cubano, hay religiosos, hay artistas, hay científicos, hay de todo. Y todos son jóvenes, y todos opinan. O sea, que no te le diga, tú votas por esto o tú haces esto. No, cada cual tiene su criterio. Esa libertad, esa conquista, la juventud las aprecia y sabe que no las puede perder. Porque no es lo mismo estar en un país estudiando, además en Cuba estudia gratis. No, nadie paga ni estudios, ni maestros, ni libretas, ni libros, ni nada. Igual que la medicina, igual. Entonces, no es lo mismo que la juventud vea eso, que disfrute de eso, que tenga una seguridad en la vida, que sabe que estás estudiando, y cuando tú tienes tu carrera, tú tienes tu trabajo garantizado, y tú puedes opinar, y puedes votar, y puedes leer si tú quieres. Eso no se pierde. Porque el problema es que esta revolución no la ha hecho, como pudiéramos decir, los históricos. Esta revolución ha participado todo el mundo y participa todo el pueblo. En Cuba hay una milicia que se llama milicias territoriales. Y el pueblo entero está sumado a la milicia y nadie lo obliga a eso. Y la mayoría de esa milicia es juventud. Porque protestamos a lo mejor porque el ómnibus se demoró media hora. O que el aceite de comer nos llegó más tarde. O que en vez de 2 panes nos dieron un pan. Porque estamos que somos así. Pero cuando suena un tiro en la costa, que nos invaden, nos llegan contra revolucionarios, como ha pasado recientemente el año pasado, todo el mundo hace así y va a coger las armas.
a defender lo que tiene, porque eso no lo pierde el pueblo de Cuba nunca en la vida. Y por eso te agradece tanto la actitud solidaria de pueblos como este, que teniendo un nivel de vida a nivel de campesinos, podemos decir, y sin embargo son capaces de ayudar a una isla que está a 9.000 kilómetros de aquí. Y eso el pueblo lo agradece, y por eso el pueblo lucha, no tiene que mantenerse. Porque además la revolución cubana es un ejemplo, no solo para América Latina, sino para el mundo. Por eso en el mundo tenemos millones y millones y millones de seres humanos que nos apoyan, no solo material, sino moral y políticamente. No sé si el que aporta el obrero a nivel nacional a cambio de esos estudios gratuitos. En estos momentos en Cuba tenemos una situación muy difícil. ¿Qué están haciendo los trabajadores? Sabemos que no vamos a vivir toda la vida a expensas de la ayuda solidaria y del mundo entero. Hay que buscar iniciativas. Hay un movimiento de innovadores en Cuba, que esos son los obreros inclusive que están innovando, haciendo piezas de refuerzo, innovando opiniones de caja de velocidad, porque todos los equipos que tenemos son del área socialista y no tenemos suministro de piezas de refuerzo. Y hay que inventar. En Cuba el obrero dice, hay que inventar tu maquinaria. Ese es el lema que tiene los obreros. O sea, no solo es trabajar y cumplir con su jornada laboral, sino también es ir a la inventiva. Cuando tenemos un problema de una pieza que no la tenemos, buscar la forma de crearla, de innovar, y es un movimiento que está en todo ancho y ancho del país. A todo lado y ancho del país hay movimientos de innovadores, donde se dan eventos semestrales y anualmente, cada uno lleva su propuesta, su tesis. En muchas de ellas se generaliza en el país, porque es muy conveniente, y en otras se quedan a nivel de región, porque no tenemos recursos para desarrollarla. Pero el aporte principal del obrero, del campesino inclusive, del trabajador agrario, de la cooperativa, es su aporte diario en la producción. ¿Sabe qué es la manera más fácil? O sea, no es la más fácil, sino es la manera de mantener la conquista de la revolución, seguir trabajando. Una pregunta. Nosotros, vamos a hablarle sinceramente, en Cuba, como en muchos países, hay diplomáticos de carrera. Y hay otros diplomáticos que somos hechos a la carrera. Entonces, sí, hay veces que nos enfrentamos a un auditorio y llegamos con nuestro temor normalmente, que no estamos acostumbrados a estas cosas, y sin embargo llegamos aquí y nos sentimos en familia desde ya. Y por eso insistimos tanto en que cualquier duda que existiera siempre es bueno plantearla, para aclararla o para decir que sí, eso es verdad, tenemos este problema. O sea, que lo hemos sentido como en nuestra casa aquí. No quiero decir esto que sea la conclusión, sino que agradezco de verdad que cualquier duda que exista que la plantee. Cualquier duda, preocupación o cosas que han de ir. Y sería bueno aclararlo. Niño, yo quiero preguntar y ¿cuánto gana un ministro, traducido en pesetas, cuánto gana un ministro en Cuba o un funcionario público en Cuba? Bueno, el presidente de la República, Fidel Castro, gana 600 pesos cubanos, equivalente a $600. Es decir, que ganaría, no sé, 80.000 pesetas aproximadamente. Un cubano normal gana 250, $300, equivalente a 30.000, 40.000 pesetas. No se puede jugar el salario con el nivel de vida, porque el problema es que como todo es gratis, el deporte es gratis, la medicina es gratis, o sea, la salud pública en general es gratis, la educación es gratis. O sea, que el sueldo un poco juega con las cosas gratuitas que hay en el país. Pero con $300 equivalente, no sé, 30.000 pesetas más o menos, 40.000 pesetas. Bueno, yo gano aquí en este país 46.000 pesetas. Ese es el salario de un cónsul aquí en periodo especial.
porque estamos también en periodo especial. O sea, que el salario es similar al salario de Cuba. Claro, yo gano eso, pero me pagan el alquiler y me pagan la electricidad. ¿Por qué no, bro? Entonces el alquiler en Cuba es el 10% del salario. La electricidad es baja. El agua no se paga. El gas, por ejemplo, en mi casa, que somos 5, pagamos 4 pesos y $50. Unas 4.000 pesetas aproximadamente. Unas 40.000 pesetas aproximadamente. El equivalente, o pesetas. El problema es que en Cuba no hay millonario, no hay rico. Ese es el problema. Y lo poco que hay, cuando había mucho, tocábamos al más. Lo poco que hay ahora, se reparte igual. O sea, parte igual. Si entran toneladas de leche en poco, primero está priorizado los niños, los hospitales, los círculos infantiles. Círculos infantiles son las guarderías, que son gratis también en Cuba. La mamá de casa, la trabajadora no lo paga. Es gratis también. Tú vas a que se han hecho que ellos mismos van, turistas que estaban aquí, o sea, que no estamos diciendo ninguna mentira porque mucha gente de aquí de España está viajando a Cuba y están viendo la realidad de Cuba. Están viendo los problemas que tenemos, pero también las ventajas que tiene la población. ¿Cuántos son de familia, bueno, ustedes aquí en Sevilla, y cómo se la apañan con esa cantidad de dinero? Porque nosotros aquí con 40 y tantas mil pesetas un mes no se pasa, vamos. Bueno, es mi esposa y mi nieto. Y lo que tenemos es para la comida, en realidad. Está mandando. O sea, que el periodo especial que hay en Cuba, los que estamos afuera, lo vimos también. Y tengo trabajo. ¿Y cómo repercute el bloqueo americano a la hotelería en Cuba? Cuba tiene buena turismo, ¿no? ¿Cómo repercute? ¿De qué manera? Mira, en Cuba hay un desarrollo grande en el turismo. Hay muchas empresas españolas, inclusive, como en Tarragona, que están, o sea, no es que lleguen y se asocien con empresas cubanas. O sea, capital cubano, capital, en este caso, para poner un... La tiene el gobierno, ¿no? El pueblo. La mayoría de las acciones siempre la tiene el gobierno. O sea, quien manda en eso, aunque el capitalista que invierte aquí saca sus ganancias sin problema ninguno, pero las acciones se mantienen cuando van a 50 y a 50. Ahora, el bloqueo es una persecución constante. Hay embajadores norteamericanos que se han enterado de una firma que va a establecer contacto con Cuba y lo han llamado personalmente para decirle que ellos se va a caer, no inviertas allí, después cuando triunfe la contrarrevolución, entonces no van a tener posibilidades. La presión es muy grande y se han caído muchos negocios por esta presión norteamericana, pero muchos se han caído. Un ejemplo que voy a poner a mediados del año pasado: Cuba tiene grandes riquezas de níquel. Y níquel más cobalto, que es el más rico del mundo, uno de los yacimientos más ricos del mundo. Se iba a firmar un convenio con Japón para utilizar ese níquel y explotaran estos yacimientos, y sin embargo los americanos dijeron a los japoneses: si tú utilizas níquel cubano, tus productos no pueden entrar a Estados Unidos por el bloqueo. Más los subsidiarios norteamericanos que vienen ahí también se opusieron a que fuera con níquel cubano, que digo que es uno de los mejores, sin modestia, es uno de los mejores. Entonces el bloqueo es constante. Nosotros tenemos medicamentos en vacunas
A nosotros tenemos muchos PPG para Cuba y aquí hay muchos PPG, no nos dejan que eso se distribuya en las farmacias. En muchos países, las transnacionales están atrás de eso, tienen mercado y no dejan penetrar el producto que tiene la ciencia cubana, que no vaya en otro mundo, en otra parte del mundo, como está la retinosis pigmentaria, por ejemplo, que lo único se cura es en Cuba, que por cierto se va a hacer público en el mes de noviembre de este año la ciencia o el método que se utiliza para que el mundo lo conozca entero. O sea, muchos amigos de Cuba le han dicho, dame la fórmula, y Cuba ha dicho no, para que no se explote, porque es una cosa muy humana, porque la gente ya va perdiendo la vista, de gente joven, inclusive que se quedan ciegos, la retinosis pigmentaria. Y en Cuba en noviembre se va a hacer público la fórmula esa, para que el mundo entero la conozca, y no haya que se explote, o sea, que se explote en base a la fórmula esa. Entonces tenemos muchas de estas cosas que no podemos tener en los mercados mundiales, porque nos bloquean completamente. Acuérdense que el año pasado se aprobó la ley Torricelli, que agudiza mucho más el bloqueo. Aunque muchos países digan, no, en nuestro país mandamos nosotros, y aunque haya empresas norteamericanas aquí, tienen que hacer lo que digan nosotros. En la realidad, eso no es así. Porque las sociedades norteamericanas dicen, no comercio con Cuba y no comercio efectivamente. O sea que el bloqueo está constante en todos lados y dando golpes, golpeando y golpeando. Ahí tenemos como pasó recientemente una enfermedad en Cuba. Y para comprar un producto en Europa nos costó 4 veces el costo. Una materia prima para nosotros hacer el medicamento en Cuba. Y hubo que pagarlo 3 o 4 veces lo que vale el mercado mundial para que no lo vieran, porque estábamos bloqueados. Y fue una enfermedad que entró en Cuba, que todavía nadie se explica por qué entró. Bueno, en Cuba tenemos muchos misterios de eso. Nos aparecen cosas de estas que no sabemos. Algunas cosas sabemos y tenemos pruebas. Que es a través de la agencia central de inteligencia que entra en Cuba. Y otras cosas no tenemos pruebas, pero sí son muy misteriosas. Y también castigan al pueblo con eso. Y eso lo sufren los niños, los ancianos y todo el mundo. En 14 provincias que tiene el país. ¿Alguna otra pregunta? Hace una pregunta, por ejemplo, de Andalucía. Si se lleva tan metido en... La Iglesia Católica en Cuba no padece, es distinto a las religiones cristianas, por ejemplo, metodistas, bautistas. La Iglesia Católica en realidad ha jugado otra función en Cuba. En muchos países de América Latina, la Iglesia Católica era del pobre, como por ejemplo por Nicaragua, Salvador, en otros países. En Cuba, sin embargo, la clase adinerada era los que iban a la Iglesia Católica. Eso es la realidad. Y entonces eso creó, desde que triunfó la revolución, un ambiente de hostilidad. Eso se lo voy dando como antecedente, ¿no? En este momento no hay ese ambiente de hostilidad. Ellos tienen se respeta su creencia, se respeta su iglesia, inclusive cuando hay que aportar para reparar el legato, porque además la iglesia también era subsidiada por el gobierno, que cuando se fue la revolución se dijo que no se le daba un centavo más ninguna religión, y eso también multiplicó un poco y todavía queda algo por dentro de eso, pero no está en un plano reaccionario, sino más bien en una tranquilidad ahí esperando a ver qué pasa. No así con las religiones evangélicas, o como decimos nosotros, las religiones cristianas o protestantes, como se dice, que sí están más incorporadas a la revolución. Inclusive hay parlamentarios que son religiosos, de estas religiones que el pueblo la propuso y salieron, porque son muy populares en su zona, y son parlamentarios cubanos. Y otros grupos de estos van a trabajo voluntario, todos los años, un mes, al campo, a cortar caña, a recoger café, a recoger cítricos, a recoger tomates. O sea, y cooperan, están más identificados, porque esas religiones pertenecían más a la clase más humilde. No en el caso de aquí o de otros países latinoamericanos, el caso de Cuba era distinto. Pero bueno, tienen todas las libertades, y pueden hacer, menos contra revolución, pueden hacer cualquier cosa.
declaraciones sobre todo de artistas, que dicen que a los homosexuales se les tenía discriminado, incluso algo así como que se les perseguía, ¿no? Eso por una parte. Luego por otra, el tema de la droga. Me refiero a droga, concretamente a la heroína. Mucha gente que trabaja y se respeta su trabajo, o sea, no tiene ningún tipo de problema. Es que agradecido de SIDA, hasta hace poco existían centros especializados para evitar que eso se desarrollara. Hoy en día, esta gente que SIDA tiene un plan gratuito, o sea, lo paga todo el gobierno y se le mantiene el plan en su casa. Lo que sí se tiene mucho control para que eso no se vaya, o sea, no haya más contagio, ¿no? Entonces hay algún tipo de control de medidas como eso. Pero tiene libertad de acción de ir a donde quiera, de un ciudadano normal y corriente, como todos los demás. Igual que el homosexual también. Tiene su actuación normal en el país, como cumple con su trabajo, no nos importa nada lo demás. Y en Cuba no existe droga. Y la droga no existe, y es castigada. O sea, que en Cuba no existe la droga. En Cuba inclusive decimos que el turismo es un turismo sano. La que disfrute de la playa, disfrute del medio ambiente que no está contaminado, o sea, ese es el turismo nuestro. Que quiera droga y quiera juego, tiene que ir a otro lado, allí en Cuba no lo va a encontrar. Trabajo voluntario en Cuba y qué significan los trabajos voluntarios para la revolución. Mira, los trabajos voluntarios en Cuba significan mucho para la revolución. Primero el contacto del trabajador de la ciudad con el de campo, aparte del rendimiento que tiene. Nosotros inclusive para cortar la caña hay que movilizar cientos de miles. Hasta hace 3 años teníamos las combinadas, o sea, como en Cuba no hay desempleo, para cortar la caña había que movilizar el centro de trabajo, banqueteros, que iban. Después de eso se humanizó más y hubo cortadoras de caña y alzadoras, o sea que se fue aliviando la situación de trabajo ese tan fuerte como es cortar la caña. En estos momentos, como no tenemos combustible y no tenemos piezas de repuesto para esas combinadas, pues lógicamente los centros de trabajo crean brigadas. Y van 1 mes, 2 meses y otras brigadas inclusive que se llaman brigadas millonarias, hacen la salsa completa. Es una satisfacción, la gente va al trabajo de vanguardia, se estimulan, semanas en la playa, semanas inclusive, a ver si cuando existía eso, papá. El preuniversitario y la secundaria, séptimo y octavo y hasta 10º grado es en el campo. Ahí los alumnos, todos gratuitos también, trabajan 3 horas en la agricultura y el resto de estudiantes también son becados, salen los sábados o vienen por la tarde y van para sus casas. Y son becados en el campo, o sea, en las escuelas del campo. Es un sistema de enseñanza de Cuba donde se relaciona al joven ya que sube con el trabajo directo. Porque eso pasa también en los técnicos medios y en la universidad. Cuando un graduado universitario y de trabajo, o sea, cuando sale graduado, sale también con una experiencia práctica que ha realizado. ¿Quién ha trabajado o siguen estudiando qué medio tienen? Bueno, ahí. No, que no a la universidad termina, por ejemplo, en Cuba hay un mínimo de escolaridad que es 10º grado. O sea, primero se luchó por el alfabetismo. Había más de 1 millón de cubanos cuando cruzó la revolución, que eran 6 millones de habitantes. Y había casi 1 millón de cubanos que eran analfabetos, sobre todo campesinos.
Y se hizo una campaña de alfabetización que en un año se logró alfabetizar el pueblo entero, o sea, de millones. Y fueron los mismos estudiantes los que fueron al campo, estudiantes universitarios o de preuniversitarios, y alfabetizaron a esos campesinos. Ahora, tú tienes un nivel, el nivel cultural en Cuba es exacto. Tú terminaste el 10º grado, el 3, y puedes coger un técnico, o la secundaria, con 10 grados, y puedes coger un técnico medio, o puedes coger un obrero calificado también, técnico medio en electrónica, en mecánica, y puedes coger calificación de obrero calificado en albañil, electricista, o sea, tienes todas esas posibilidades. Nadie se queda sin estudio y nadie se queda sin trabajo. Ningún joven es eso parando. Por eso que decimos ahorita que esos mismos jóvenes son los que estudian, porque estudian gratis y después tienen un trabajo garantizado. Y eso es. Y en Cuba la mujer está integrada por completo, está en el trabajo, en la agricultura, está en la industria, está en el comercio, está en la enseñanza, está en el aspecto militar, en todos los aspectos está representada la mujer. Y la mujer atiende su casa y hay una política muy fuerte, o sea, si hay una campaña muy fuerte en contra del machismo. O sea, el hombre compacta las tareas de la mujer en la casa. Eso, y no solo en la casa, sino que el hijo va al hospital y el hombre se puede quedar en el hospital tanto como la mujer, y turnarse, y llama su salario y no se le descuenta ni un centavo. O sea que no solo la mujer va al hospital a acompañar al niño, sino puede ir ya 3 o 4 días a la semana, y el padre también puede ir también a cuidar a su niño. La liberación de la mujer es muy grande. La liberación que ha tenido en todos los aspectos. En la universidad, la mayoría de los médicos de la familia, que son esos que viven en el barrio, son mujeres. La mayoría de las enfermeras son mujeres también. Y comparten con el barrio todos los problemas que tienen. Si bien en el área rural, porque la medicina en Cuba no solo está en la ciudad, está en todos los rincones del país, en la montaña, en el llano, en la cooperativa cañera, en todos lados, en la industria, hay médicos. Y la mayoría de los médicos cubanos son mujeres. Y cuidado que termina el preuniversitario con un % altísimo, arriba de 90, 95. Inclusive con promedios mayores que los hombres. A ustedes les gustó esto del machismo y de que el hombre compele en la casa y eso, ¿verdad? Sí, el machismo, o lo otro. Mi hija, por ejemplo, ya tiene 34 años, 32, 30. Yo no me acuerdo ni del día que cumpleaños de mi hijo ni de la edad que tiene tampoco. De 2 años y otra de 5 meses. Normalmente nunca se queda uno con uno solo. Siempre es 2 como mínimo. El promedio debería ser de 2 a 3. Yo creo que ese ejemplo que te puse de mí es una barbaridad de ella, ¿verdad? No, que aquí lo hay también. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Esto se entusiasmó ya ahora, después, ¿Qué tenía que preguntarle? ¿Cómo ven los cubanos el mito del Che Guevara? ¿Cómo ven los cubanos el mito del Che Guevara? Bueno, los cubanos no vemos el mito de Che Guevara. Los cubanos vemos la realidad de Che, se quiere Che. Se le respeta y se le venera a Che. Pero fue gente que nunca ha hecho nada para él, lo mismo que la misma enseñanza de los dirigentes que tenemos nosotros en el país, tanto de los históricos como de los jóvenes que están hoy dirigiendo en el país también, es la humildad, la sencillez, la dedicación a la tarea por el pueblo. Ese es el ejemplo que nos da el Che. En Cuba, los pioneros tienen un lema. ¿Dónde está?
Pipo, ven acá. ¿Cómo tú decías de Comunismo, soy como usted. El lema de los niños esto es: pioneros por el comunismo, seremos como el Che. ¿Cómo se incentiva el espíritu de lucha después de tantos años de la revolución? ¿Cómo? Eso se mantiene. Eso se mantiene. ¿Por qué se mantiene también? Primero se mantiene por la conquista de la revolución, que hay que mantener lo que hemos logrado y lo que queremos lograr todavía. Y segundo, pues tenemos que estar alerta también, porque aquí quiere quitar muchas conquistas. Y eso sabe, el pueblo sabe, como decía Morita, que esa conquista no se puede perder. Y estamos a 90 millas de Estados Unidos, no, a 90 milímetros, porque tenemos una base norteamericana dentro de nuestro territorio, usurpando nuestros derechos, que la tienen ilegalmente, o sea que lo tenemos a 90 milímetros. Entonces, como tenemos el enemigo tan cerca, casi dentro del país, por esta base que decía, el pueblo se mantiene muy unido, porque sabe que tenemos que defender, por eso es que están malos. Hay quien dice, bueno, ¿por qué Fidel Castro se mantuvo tanto tiempo? Y los señores, si el pueblo de Cuba no quisiera que Fidel Castro esté al frente del gobierno, Fidel no duraba lo que es un merengue en la puerta de un colegio. Porque el pueblo tiene las armas. ¿Qué pueblo le puede dar las armas? ¿Qué gobierno le puede dar las armas al pueblo? El único del mundo es este de Cuba. Porque estamos seguros, porque lo que queremos defender es lo que tenemos. Y eso es lo que nos entusiasma, eso es lo que entusiasma a los niños, la juventud, a lo que luchamos en un momento, eso es lo que nos entusiasma, eso se mantiene diario, y se mantiene vivo, así vibrante. Y mucha gente, que no te lo diga yo, que van a Cuba, se quedan enamorados de Cuba, y tú lo ves, yo de ella, gallego, siempre gallego, y al español, no quiere decir que sea una cultura, que sepa lo que es el andaluz, lo que es de Galicia, lo que es de Las Palmas, o sea, lo que es Fernando, el isleño. Si no, es un dicho ya que se dice gallego, ¿no? Y si tú eres madrileño, tú eres gallego. O sea, esa cuestión de Cuba se papa cuando se visita el país y se ve el entusiasmo del pueblo. Me voy a hacer una pregunta que es la que nos hacemos todos aquí concretamente en la parte de Andalucía, ¿no? La justificación del discurso europeo que ha sufrido Cuba durante 34 años. Todos nos hacíamos esta pregunta y los medios de difusión capitalistas nos contestaban de esta forma. Y entonces justificaban el bloqueo con aquello que decía, es que Cuba es un apéndice de la Unión Soviética, el otro bloque que teníamos antes militar, y el bloque que tenía los yanquis. Y claro, nosotros no teníamos información real de lo que era y el motivo que ellos tenían para mantener el bloqueo a Cuba. Me decían que es un apéndice de los países del este. Pero yo me pregunto ahora, si después, como todos sabemos, los países del este, el muro, ese muro que tanto se ha hablado de él, allá por el año 89, 90, ese muro se echó abajo, ese muro lo echaron abajo. La Unión Soviética se desintegró. La Unión Soviética ya no existe como amenaza de bloque militar. La Unión Soviética se pone en los brazos del imperialismo y del capitalismo. Entonces, ¿qué justificación hay ahora para seguir machacando
con un bloqueo injusto a un pueblo que solo me quiere la paz, trabajo, con su revolución. Esto lo tenemos, yo para mí lo tengo muy sencillo, muy claro, y creo que para todos lo tenemos. Porque ya no hay motivo para que el imperialismo y el capitalismo mantengan un bloqueo sobre un pueblo sencillo, trabajador, que lo que quiere es... Entonces ahora lo que pasa es que, claro, en eso todos estamos trabajando mucho, estamos luchando. Porque Cuba tiene un sistema socialista. Porque Cuba tiene una revolución donde los bienes del pueblo se reparten por el pueblo y para el pueblo. Y claro, esto no le conviene al capitalismo, no le conviene al imperialismo, no le conviene a los yanquis que Cuba tenga un proyecto socialista y que lo esté llevando adelante. Porque eso sería una amenaza para ellos. Eso sería una amenaza para que los pueblos tuvieran un punto de mira sobre Cuba con su revolución, donde un pueblo, como he dicho antes, los bienes se reparten por el pueblo y para el pueblo. Es que el sistema capitalista está caduco, no es capaz de resolver las soluciones y darle soluciones a los pueblos. Y tenemos el sistema proyecto socialista, que es el que está llevando a cabo el pueblo cubano con mucha lucha y mucha ahínco hacia su pueblo y hacia su revolución y hacia su conquista. Siga adelante con su revolución, siga adelante con su proyecto, siga adelante con sus conquistas sociales y culturales, y que sea un ejemplo para los demás pueblos. Esa es la única justificación que tiene el bloqueo que hoy todavía permanente está llevando el sistema capitalista, el imperialismo, para que Cuba no siga para adelante. Pero Cuba va a seguir para adelante, porque los pueblos le están ayudando a Cuba, porque saben que si Cuba se derrumba la única luz que nos queda. Y esa luz es el proyecto socialista de Cuba. Y yo querría recordar unas palabras del primer presidente que hubo en los Estados Unidos, Abraham Lincoln, que decía: la democracia es el pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y eso es lo que está ocurriendo en Cuba, compañeros. Por eso Cuba necesita solidaridad de todos nosotros y de todos los pueblos. Porque es la única luz que nos queda. Porque sabemos, y además el sistema capitalista es la madre de la más negra miseria de los pueblos del mundo. Y contra eso hay que luchar. Y contra eso hay que terminar. Porque nos estamos jugando el reto, capitalismo o socialismo. Y los trabajadores debemos de ir por el socialismo. Así, viva la revolución de Cuba y vamos a apoyar a Cuba hasta que cese el bloqueo de Cuba. Nada más. Espero que el pueblo cubano sepa. Ahí se atreve.
Al pueblo de Cuba, que este pueblo va a intentar ser solidario, porque va a intentar ser, a pesar de todos los pesares, revolucionario. Y que la gente que estamos aquí hoy luchando por las condiciones mejores de vida y sobre todo por el cambio de este sistema, que es el mismo que os oprime a vosotros, yo espero que la gente de aquí, que ha vivido una historia de lucha contra el sistema, no olvide nunca su propia historia y nos recordemos mutuamente a los cubanos para que no olviden su lucha, porque a veces los pueblos olvidan su propia historia, y para que nosotros no olvidemos la nuestra y la hagamos siempre viva, porque el camino de la revolución nunca se para. La revolución, como decía Trotsky, es permanente, es continua, para que no se muera. Entonces yo espero que seamos solidarios, no porque os podamos ayudar en un momento determinado o vosotros nos podéis ayudar en un momento determinado a nosotros, sino porque realmente los dos estamos combatiendo al mismo nivel. Espero que esta reflexión sea de todo y cada uno de los sentimientos que aquí están, y la demostración de esa solidaridad la tenemos ahora mismo y mañana. Espero que así sea por parte de todos nosotros, y yo creo que es el mensaje que tiene que transmitir, que aquí hay un pueblo pequeñito que cree en la utopía y que va a seguir creyendo en ella. Bueno, pues vamos rápidamente, tenemos poco tiempo. Televisión, mañana por la mañana nos ha dicho que a las 11 de la mañana viene Canal Sur Televisión y está saliendo los noticiarios a nivel nacional, no solamente a nivel andaluz. Así es, que para que se vea que la lucha, que nunca en ninguna cosa en la vida, y la lucha tampoco, nunca se tiene todo aprendido, sino que nosotros, si ayer teníamos la duda de si seguir hoy merecía la pena o no, hoy los hechos nos han demostrado y hemos aprendido de los hechos, de la propia realidad, de que nunca es mal momento para luchar, y que incluso cuando uno cree que es un mal momento y se mete en el túnel oscuro de no ver la luz más allá, resulta que en ese instante, precisamente en ese instante, es cuando más importancia adquiere una lucha. Yo creo que al nivel de popularidad que está llegando el encierro, es el prólogo, creo que es el prólogo ideal, y espero que así el sindicato a nivel andaluz lo entienda, el prólogo ideal para una lucha continua y permanente. Esta lucha no es el final de ninguna historia, el final de ninguna batalla. Es el comienzo de la gran batalla que se está librando con movilización o sin movilización en Andalucía. Que está en este instante dándose entre el gran capital internacional, entre el norte rico y el sur empobrecido, entre Bruselas, Macri, las multinacionales y Andalucía. Por tanto, aunque nuestra lucha concreta y este encierro concreto es porque no nos rebajen de 135 a 60.000 pesetas, esto es la punta del iceberg de lo que el gobierno planea. Y el gobierno que planea aquí y ahora para el medio rural y para Andalucía, lo que planea es muy sencillo, se resume en dos cosas: más paro y más miseria. Más paro porque el sistema capitalista hoy aquí necesita producir parado. El paro es el negocio necesario para obtener la plusvalía suficiente en un momento de crisis. Y más paro en el sur, más paro en la zona pobre, en las zonas empobrecidas a las que se va a sobreexplotar. ¿Qué nos aguarda? Más paro. Pero no solamente nos aguarda más paro, nos aguarda también más miseria. Antes, en el periodo anterior, hace 4 o 5 años, nos daban paro, pero nos daban desempleo, nos daban fórmulas de asistencia social de una manera o de otra. Ahora nos van a dar paro y nos van a quitar la asistencia social.
nos van a quitar los subsidios, los desempleos, las coberturas que permitían al Estado que el parado no se rebelara. Y lo van a quitar porque la burguesía en su rapiña por mor de la crisis necesita llevarse ese dinero que antes se repartía en formas de atenuación a los desempleados para su bolsillo. Por eso se va a caer el estado de bienestar. Los capitalistas necesitan ese dinero para sí mismos. Por tanto, la miseria va a crecer, y va a crecer porque el capital y el empresario, el gran empresario, necesita parado, pero parado dóciles, parado, pero parado no rebeldes, parado, pero parado que no tengan nada y tengan que venderse fácil y barato. Por eso que esta lucha, yo creo que se ha producido porque ya han tenido un Berlín, pero lo que viene a continuación ya está aquí, el 30% menos dinero para el 1994 en el PER, y va a venir inmediatamente con el PDR, que no es nada más que un camuflaje para quitar el PER y para también quitar los subsidios. Ojo, tenemos que saber que nos van a dejar pidiendo por la calle si no reaccionamos con prontitud. Es el momento, por tanto, de una lucha como trabajadores y como andaluces. O ahora o después será muy difícil. Luego la lucha no ha hecho más que comenzar. La lucha requiere que sea un prólogo de la gran batalla que los trabajadores, como tales trabajadores, y los andaluces, por el hecho de serlo, tenemos la obligación de dar. Si queremos que Andalucía sea libre, y no queremos que Andalucía sea esclava perpetuamente. Segundo, esta lucha no solamente ha hecho su comienzo con este encierro, sino que esta lucha es una lucha de todos. Tenemos que tenerlo claro, lo apuntábamos ayer, es de los jornaleros, pero no exclusivamente de los jornaleros, aunque especialmente de los jornaleros, es de los parados, pero no exclusivamente de los parados, pero sí especialmente de los parados, porque vamos a seguir parados, porque va a seguir aumentando el paro, vamos a pasar del 1.000.000 de parados en Andalucía, pero además vamos a estar parados y no vamos a tener que acudir para poder seguir viviendo. Por tanto, especialmente esta lucha nuestra, que nadie crea que está seguro en su subsidio de desempleo, que si no lo tocan ahora ni hablan de tocarlo, pronto veréis cómo empiezan a hablar y pronto veréis cómo van a empezar a quitar. Por tanto, es del jornalero y es del campesino, y no solo del campesino, pero especialmente del campesino, porque la política agraria comunitaria lo manda a la ruina y lo va a mandar al paro, y va a tener, lo quiera o no lo quiera, que unirse con nosotros para poder vivir. Y es del albañil, porque la construcción está en crisis, y la única manera que tiene un albañil de vivir, si quiere tener un sueldo, tendrá que ser en la empresa pública. O hay inversión pública, los albañiles se van a tener que comer los palustres, y los albañiles tienen que enterarse que tienen que estar luchando, porque esta es también su lucha. Tienen que saber exactamente también que esta es la lucha de los tenderos. Que los tenderos no tienen que andar detrás de los patios de Semana Santa, sino luchando por su familia, luchando por Andalucía y luchando por sus intereses. Tienen que saber que ellos, o debieran haberlo sabido ya, viven de nosotros, comen de nosotros y nos venden a nosotros. Y si nosotros no tenemos, ¿qué nos van a vender? ¿De qué van a vivir? ¿De quién dependen? Pues si dependen de nosotros, que estén con nosotros, porque es el momento. Y es de todo, porque aquí se debate el futuro, se está debatiendo el futuro en este instante, y es de los jóvenes,
porque las viviendas que aquí hacemos especialmente para los jóvenes se hacen gracias al PER. Si no hubiera PER, no habría vivienda. Y sobre todo porque el futuro es de trabajo o es de dependencia y miseria, depende cómo se configure Andalucía a nivel del Estado y a nivel internacional. Y esa batalla está en el instante. Por tanto, los primeros que tienen que estar en la lucha, si despiertan de su letargo, los jóvenes tienen que estar aquí para conquistar ese futuro, que puede ser de trabajo o que puede ser de ruina. Y desde luego está toda Marinaleda, porque todos dependemos de la asistencia pública, llámese subsidio, llámese inversión pública. Y porque también el capital privado va a ir en una dirección o en otra, depende de la correlación de fuerzas. Por tanto, de toda Marinaleda y de toda Andalucía, es también el momento de Andalucía. El momento de Andalucía, que tiene que defender su agricultura, que tiene que defender su industria, que tiene que defender su energía, que tiene que defender sus recursos naturales que se les condena desde el norte a que no levanten cabeza nunca. Van a aparcar las posibilidades de desarrollo que Andalucía tiene. Por tanto, es también la hora de los andaluces. Y además de que esta lucha es de todo, esta lucha es de futuro. Y es de futuro porque el futuro no se sueña. Los que sueñan futuro pero no luchan por el futuro no son unos soñadores, son unos ilusos. El futuro hay que soñarlo, pero hay que soñarlo desde la pelea. Hay que soñarlo desde la movilización. No hay conquista, no hay derechos, no hay bienestares que no se ganen desde la pelea. Es mentira las libertades individuales, son mentiras los derechos individuales. Los derechos individuales y los derechos colectivos y los bienestares individuales son también bienestares colectivos siempre. Son fruto de la pelea colectiva. Y tenemos que saberlo de una puñetera vez. Tenemos que saberlo. Por eso esta lucha es de futuro. El futuro, por tanto, se tiene que ganar en este presente. Y este presente tiene que ser de lucha. No hay alternativa. Vamos a tener que luchar, lo queramos o no lo queramos. Y lo que hace falta es que luchemos organizadamente, que luchemos para vencer. Y creo que Marinaleda, a través de su historia reciente, ha demostrado que se puede luchar y que se puede vencer. Que basta un grupo de gente bien organizada y bien clara en su objetivo para conquistar cualquier imposible. No hay imposibles para el pueblo. Quien dice imposible es que no ha sabido aprender todavía a vivir. Por tanto, es del futuro esta lucha, porque es el futuro inmediato, el futuro de ya, el que está en juego. El futuro de mañana y de pasado mañana, no el futuro de 30 o 40 años vista, el futuro de mañana mismo. Y tenemos que ser conscientes en Marinaleda de eso. Por eso que no tenemos que preguntarnos tanto como ha salido en la última asamblea, que si este pueblo va a luchar, o el otro pueblo lucha, o el otro no lucha, o el otro deja de luchar. Luchemos nosotros, demos ejemplo nosotros, ganemos el futuro nosotros, demostremos que estamos vivos, porque nuestra historia no es la historia de otros pueblos, nuestras luchas no han sido la lucha de otros pueblos, nuestra vivencia nos compromete, si es que tenemos dignidad, y es que no se nos ha muerto la conciencia. Hace falta que digamos, ¡basta, basta, basta! Yo creo que para eso hace falta una nueva militancia, una actitud que tenga como primer elemento fundamental el de la fe. Hacen falta militantes con fe, hace falta una militancia con fe. Con fe no para ir detrás de las posesiones, ni detrás del consumo, ni detrás del individualismo, ni detrás del egoísmo, de la pasividad. Fe para cambiar lo que parece que no puede cambiarse.
Fe para saber que podemos llegar a cualquier sitio si nos lo proponemos. Fe en nosotros mismos, en nuestra capacidad de transformarnos a nosotros mismos y a la realidad que nos rodea. Fe para creer, fe para crear, fe para luchar y sobre todo creerse las luchas que se están protagonizando. Y la segunda característica es la generosidad. Generosidad para ir más allá de lo que nos dicen que se puede ir, es tan barata. Porque además, si al menos esa compra nos viene a bienestar para siempre, seríamos traidores a nuestra clase, pero unos traidores que al menos garantizarían su vida. Pero hacen que nos vendamos por baratija, igual que cuando fueron los conquistadores a América Latina. Por 4 baratijas quieren que vendamos lo que no puede venderse. Pero además, de nada nos sirve lo que nos dan. Son esos, baratijas, espejitos para que nos ilusionemos. Detrás no hay nada. Detrás hay hambre, explotación, miseria. Y ahora, firmeza para ser autodisciplina. De mayo. La decisión de regresar a sus lugares de origen se debe a la promesa de la Administración de eliminar la exigencia de peonadas para cobrar el subsidio agrario y abrir después de las elecciones una mesa de negociación. Este ambiente de alegría se respiraba esta mañana en Rochelambert cuando los jornaleros, tras 24 días de permanencia, han abandonado el encierro y las movilizaciones en Sevilla, convencidos de haber obtenido una victoria en su lucha. Está claro que cuando hay un colectivo humano dispuesto a luchar por una cosa justa y tiene contundencia y tiene energía y tiene sobre todo esperanza y fe en las cosas, se consiguen. Tras la entrevista de los dirigentes del SOC con la delegada del Gobierno, una vez abandonada la ocupación del aeropuerto, el sindicato emitía un comunicado donde afirma haber obtenido garantías de que el requisito de las 60 peonadas iba a quedar eliminado para el año 95. La intendencia y subían a los autobuses camino de sus respectivas localidades. La política del agua en Andalucía